Continuamos. Reforma fiscal. El fantasma que todo el mundo sabe que existe. Dicen voces de la calle, incluyendo el PLD, o muchos dirigentes del PLD y oposición, que para qué hacer una reforma fiscal para pagar impuestos a los pobres si los ricos, incluyendo el presidente, tienen sus cuentas en el extranjero para no pagar impuestos. Jaime Rincón. Bueno, excelente pregunta. Yo, por convicción política, por ideología política, no estoy de acuerdo con los impuestos. Mientras menos impuestos, mejor. Creo que la República Dominicana tiene el reto de cobrar al sector informal. Es decir, los miles y miles y miles que están en la informalidad, pasarlo a la formalidad para que paguen los impuestos ya existentes. Eso se puede lograr. Ahora, es más fácil para cualquier gobierno ponerle un parche, porque eso no es reforma, ponerle un parche y aumentarle los impuestos a quienes frecuentemente los pagamos. Entonces, los gobiernos deben de enfocarse a fondo por subir la formalidad en sus países. Aquí, por ejemplo, cuando analizamos la bancarización de los ciudadanos, está baja, pero también cuando analizamos los que están en el sector formal, también está bajo, la informalidad es mayor. Entonces, esos son los retos que tienen los gobiernos para poder llegar a cobrar el 100% a las personas del país donde se está pagando impuestos, que en este caso es el de nosotros. Ahora bien, viene una reforma. No le va a dar tiempo al presidente ni al partido de gobierno hacer lo que yo estoy diciendo para el próximo año. Y acaban de presentar un presupuesto de 1.046.000.000.000, si no me equivoco. Entonces, allí los sectores tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué yo estoy viendo? Bueno, el presidente en una entrevista que nos concedió, le pregunté sobre los impuestos. Él entiende, porque él me respondió de la manera que yo esperaba. Me dijo, bueno, presidente, cuando usted está hablando de crear empleos, pero está hablando de una reforma fiscal. Óyeme, cuando a un empresario le cargan con más impuestos, eso se transfiere directamente al consumidor y si le va a afectar a él como empresa, despide empleados. Y por ende no va a crear más empleos. Entonces, el presidente entiende eso a la perfección. Yo quiero ver, porque no se ha mostrado todavía en qué consiste la reforma fiscal. Todavía aquí nadie lo sabe eso. No se la ha presentado. Se anunció creo que ayer o hoy de que se va a socializar en qué consiste. El pasado jueves. Sí. Entonces, yo quiero saber en qué consiste y viendo esto, hacerle un llamado a la ciudadanía. Y Yuri no te podría decir, Yuri, 13.000 millones de dólares en préstamo y también una reforma fiscal. Bueno, yo creo que la reforma fiscal en este momento es sumamente improbable, ¿no? Creo que las condiciones sociales, políticas y económicas que enfrenta el país pues no permitirían en primer sentido una reforma fiscal. Como bien menciona Jaime, el tema de la formalización es de suma importancia y de la cobranza de impuestos. Vimos que en la gestión pasada del presidente Danilo Medina, la cobranza de impuestos pasó de aproximadamente un 30-35% a un 60%. Pero aún nos queda un 40% que no estamos cobrando. También hay que hablar sobre las exenciones. Y perdón, Yuri, la pandemia no es un 60%. La pandemia sacó de la formalidad a millones de gente. Claro. Estoy hablando de un escenario prepandemia, correcto. De un escenario prepandemia. Pero sigue un 50% de informalidad. El político debe ser sensato. Sí. Año y medio de pandemia. El Estado consigue ingresos de dos formas: préstamo e impuestos. Así es. Y hay una oposición de conseguirlo, de que se le apruebe más préstamo. ¿De qué forma entonces el Estado puede sobrevivir a esta situación de pandemia? Lo que pasa es que en esa sensatez hay que entender que hay una oposición que se reniega a aprobar más préstamos después que hay 12.000 millones de dólares prestados, ¿no? Pero cuando hay una ejecución presupuestaria de los recursos que no supera un 50% en el escenario del Ejecutivo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, lo que quiere decir es que el dinero no está circulando en la calle ni que el gobierno está invirtiendo esos recursos directamente en las instituciones.
Cuando usted ve el plan de ejecución, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, que las obras públicas lo que hacen es generar un círculo virtuoso en toda la economía, usted se da cuenta que las obras están detenidas en su mayoría y que las que han comenzado realmente no han podido avanzar porque el presupuesto que se le había colocado o la ejecución del presupuesto no ha sido verdadera. Entonces, ¿dónde está el dinero entonces? Ese dinero que se ha tomado prestado, ¿dónde está? Ese dinero, lo que se ha dicho ahí, lo que han dicho las autoridades económicas y financieras es que, bueno, la República Dominicana ha incrementado su reserva económica en el Banco Central en no sé cuántos millones de dólares. Bueno, es que no le ha incrementado, es que ese incremento es el reflejo de esos préstamos que no se están invirtiendo. Entonces, por lo visto, el gobierno está pidiendo dinero tanto para pagar los intereses como para pagar los préstamos con el dinero guardado. Entonces, ahí habría que ver cuál va a ser el plan de ejecución. Vamos a darle paso a la dama. Yo creo sin duda... En realidad se necesita la reforma fiscal. Félix, y bienvenido, que la sociedad más que el gobierno tiene un gran reto con el tema de la reforma fiscal, porque sin duda hay que escuchar lo que dicen los partidos de oposición, hay que escuchar lo que dice el partido oficial y hay que escuchar lo que dice el sector empresarial, lo que dice el sector laboral, porque sin duda... Las extensiones groseras que tiene a la gente sumamente irritada. Ya veíamos como en las últimas semanas la gente tenía detalles de cómo los legisladores tradicionalmente han venido vendiendo las extensiones que tienen cada 2 años para importar vehículos. Disculpa que interrumpa, pero el sector empresarial tiene las mayores exenciones de este país. Esos de los legisladores no representan, eso es un populismo. Precisamente, que se Yuri, por eso digo que el reto no es solamente del gobierno, sino que el reto es de toda la sociedad, porque tienen todos los sectores que sentarse y que ver qué pueden poner. La reforma no es simplemente agregar más impuestos, sino ver lo que hay, ver cómo se redistribuye esta carga, precisamente por eso, y ver cómo estos sectores que tienen estas facilidades, que quizás pudieran ceder, la idea ceder también un poquito ampliar más. la base del ITEVI. Bueno, sin duda es un reto y no solo para el gobierno, sino para el sector político. Ya vemos cómo los legisladores tienen a la sociedad irritada con este tema de las extensiones y el sector empresarial también. Yo creo que es momento de que cada uno ceda un poco el pulso en esta mesa de la reforma fiscal. Pero, disculpa, para que la gente entienda lo que es ampliar la base, es ponerle impuesto a los productos de primera necesidad, y a la leche, al arroz, al azúcar y a los productos que no tienen. Pero ahí viene la discusión. También una posición, espérate, Félix. Un momentico, déjame hablar a José. Esa ha sido una posición del Partido Reformista, que por lo menos ellos entienden que en vez de aumentar el ITEVI, que amplíen la base. Para que vean cuán difícil es el escenario que le ha tocado al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, una cosa que no se hizo durante muchísimo tiempo en gestiones pasadas, y tan grosera como es la reforma fiscal, le va a tocar trabajarla y discutirla ahora al gobierno del presidente Luis Abinader. Es una responsabilidad del Ejecutivo, grosera, pero una responsabilidad. José, ¿es posible construir entonces consenso para una reforma fiscal? El consenso, si lo van a tomar en base a la gente que está sentada en la mesa de negociación, puede que lo consigan, pero primero tienen que quitar la cámara. Pero mira, tienen que sacar la cámara José, de pero televisión. mira lo que plantea Jaime. Jaime le recomienda al gobierno que los chiriperos se le aplique ITEVI. Pero tú quieres, Jaime, que lo formalice, que lo entre el sistema a pagar impuestos. Tú le estás dando un foco que no es que se formalice y que sean parte. En contra del gobierno de Luis Abinader. No, porque oye, ¿qué pasa? Si yo tengo una caseta de vender paletas y estoy formal como hay, pero tú tienes una y estás informal, tú estás en una competencia no sana, desleal, porque tú no pagas impuestos y yo sí, y los dos somos paleteros. Entonces, nosotros tenemos que hacer que el sector informal pase a la formalidad para que la República Dominicana pueda obtener mayor tributación yo en realidad y no cargar a los que ya estamos pagando. Yo en realidad no quiero vivir lo que vivió Colombia. Pero no solamente eso, el hecho de entrar al sector informal, a la formalidad, no solamente implica que paguen impuestos, es que tengan acceso a la bancarización, y que tengan a los garantías, préstamos, que tengan garantías. O sea, la gente tiene que verlo así. Fondo de pensión, El hecho de que usted registre su compañía, por pequeña o grande que sea, y empieza a pagar la tesorería de la Seguridad Social, empieza a pagar en la DGI, implica también que usted va a tener oportunidades de financiamiento, implica también que usted va a tener seguro de salud para sus empleados, para usted, por poco o muchos que sean. No solamente pagar impuestos, bienvenido. La formalidad implica muchos beneficios. Hay un tema delicado con eso, porque lo que pasa es que
regularmente se han visto sectores representados en esas negociaciones, en esos pactos nacionales para hacer reformas fiscales a lo largo de la historia. Comenzando con los empresarios. Comenzando con los empresarios que no representan a la sociedad como tal. Tú tienes que, por naturaleza, por digamos, la cultura de la República Dominicana populista, tienes a un sector de la sociedad más desposeído que está representado en la mesa. Tienes a los grandes capitales que están representados en la mesa, pero no tienes a la clase media que paga muchos impuestos, que termina pagando lo que no paga el que no tiene para pagar y lo que no paga el que tiene para pagar pero no quiere. Entonces, siempre al final lo que nos toca a la clase media es que a nosotros nos ponen esos impuestos, nos aumentan la base, nos ponen de todo, absolutamente todo. José, ¿y no es más fácil, mejor cobrar ese 7% del PIB en exenciones fiscales a empresarios que meterle ese 7% a la clase media principalmente? Mira, es que turismo, por ejemplo, las exenciones impositivas que tiene la República Dominicana son mucho dinero, pero no son los que van a resolver el problema de la República Dominicana. Yo no estoy a favor de las exenciones por simplemente exentar, porque el problema es que tú tienes que tener una finalidad. Tú le dices a una empresa, mira, yo te voy a dar un incentivo fiscal, pero tú tienes que devolverle al Estado Dominicano algo, como por ejemplo el aumento de los empleos. Aquí en República Dominicana, tú le dices, te voy a exentar de impuestos, te voy a dar una exención de impuestos, un incentivo fiscal, pero no le piden nada a cambio. Pídele, pero tienes que aumentarme en un 4, en un 5% tu empleomanía para generar empleo, para que la gente pueda trabajar y que la gente entonces produzca dinero y eso vaya en un círculo en la economía dominicana. Entonces, la reforma fiscal en este momento la necesitamos, pero no necesariamente sea la reforma fiscal a la cual van a llegar en la negociación de esa mesa de personajes que muchos de ellos lo sacaron de ultratumba, como el Undertaker, porque son gente que no representan más que a ellos mismos. O sea, finalmente, y a su partido Yo político. quiero decir algo, pero ellos tienen yo quiero técnicos, decir algo respecto. Ellos ¿Qué tipo de ellos crédito? tienen técnicos sobre todo para manejar la reforma fiscal. Los Claro, técnicos, tienen técnicos ellos se para hacen esto, representar. pero el presidente Luis Abinader se ha caracterizado por tratar de buscar el consenso para todas las decisiones que toma, incluso el consenso en redes sociales, que digo yo que actualmente en este gobierno es el poder, valga la redundancia, más poderoso. El presidente escucha, entonces. Lo que en redes sociales se convirtió en tendencia, se convierte en el zumbido principal. Finalmente. Más que Raquel Yo en el quiero gobierno. decir algo, no nos saquen del aire, no oye, nos saquen yo del quiero aire. decir algo Deme un segundito. respecto a la formalidad. Cuando los que no están en el sector formal entran, la banca automáticamente se fortalece. Y usted dirá, bueno, pues yo no soy dueño de banco, a mí no me interesan los bancos, pero yo le voy a poner un ejemplo muy importante. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia en El Salvador, el presidente Nayib Bukele quería dar un dinero a la gente, pero la gente no estaba formalizada, no encontró el presidente por dónde enviarle esa transferencia, pero aquí se pudo, a gran parte de la sociedad se pudo en República Dominicana. Entonces, hacia allá es que debemos de dirigirnos, a fortalecer el sector formal de la economía, quien es el que genera O riqueza. pagamos todos o no paga nadie. Es que esa debe ser la la cosa. Porque el sector informal, cuando el sector informal no paga, alguien termina pagando los impuestos que le corresponden. Pero eso genera otro debate, La clase media José. ya no aguanta más. La clase media no No aguanta aguantamos. un impuesto más. Pero genera otro debate, José, en que por qué yo, que tengo un Toyota Corolla del 2005, pago lo mismo No, que el de una Porsche del 2018. Tú eres comunista. No, yo no Entonces soy tú me vas, comunista. el lujo tú Yo me no lo soy vas, comunista. que yo sea talentoso, Pues trabajador mira, y tenga más pues mira, recursos para comprarme el Bueno, vehículo pero que es yo que- quiera. pero que- Tengo que pero que- pagar. pero que- No, yo no estoy de acuerdo con eso. pero Tú que no un me puedes vehículo- poner impuesto al lujo. Tú no me le puedes poner impuesto al lujo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, tiene que ver cuál es la emisión No, no. de carbono de esos vehículos. Por ejemplo, El más viejo ¿cuál es la puede emisión? ser que ¿Cuál es la sea emisión? más, Bueno, que pero está bien. más Wow. impuesto. Entonces tú me estás diciendo que al que tiene un Toyota Corolla del 80 hay que meterle mi impuesto Jaime, porque finalmente, ensucia más. finalmente, Tú no me quieres que al lujo, finalmente, le Jaime. pongan impuestos Pero y puede jamás pagar, puede podemos. pagar más. Pero puede pagar más, no puede No, pagar no, más. es que tú no me puedes condicionar a Algo pagar más porque histórico. yo sé exitoso en mis negocios. Brito, Jamás ni Brito, nunca. Como comunidad tenemos que pagar lo mismo, ¿verdad? Como Aquí comunidad. la mesa cerrada. Tu idea es comunista y estamos en contra Nos van a de dejar eso. fuera del aire ya y no podemos permitir eso. 30 segundos. ¿Cuál es la solución entonces, Yuri? 30 segundos, puntual. La solución, desde mi punto de vista, sería idealmente un consenso, pero eso no va a ocurrir precisamente por las crispaciones que ha generado en el lenguaje y en el discurso político el actual gobierno. Jaime.
Consenso en las palabras, pero sobre todo en ese consenso escuchar a esa clase media que no se escucha y que es la más cargada, porque los pobres no pagan impuestos porque no tienen con qué. Entonces, las clases ¿Cómo que no pagan fortalecen impuestos? Los ricos. son los que pagan también más pero impuestos porque son los que más los tienen. Los pobres compran en los supermercados y Sí, pagan pero no impuestos. es igual, no es igual. Una compra de una persona Rosel, pobre no es igual que a una de clase media. Son 30 segundos. Rosel. No, y a los que le graban los salarios también. Yo lo que creo es que los sectores de poder que se sienten en esta mesa de discusión para tratar el tema de la reforma deben cada uno de poner un poco de su parte, el sector político, el sector empresarial y bueno, los sectores sociales que estén ahí, ceder cada uno. José, con broche de oro. Yo creo que la realidad es que tenemos que incluir a los sectores que realmente pagan esos impuestos, no a los sectores que se representan a ellos mismos y que terminan utilizando las cámaras en esas mesas de negociación como un escenario para poder presentar un show mediático a la sociedad dominicana. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las cámaras de televisión de esa conversación. Luego, entonces, sincerarnos. Y en esa sinceración, llevar a la sociedad dominicana como tal a la mesa de diálogo. Señores, muchísimas gracias. La verdad que fue sumamente interesante conversar con todos ustedes. Se nos acabó el tiempo y directamente nos vamos porque se nos acabó ya el tiempo en el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda